Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Buenas noches, buenos días. En el lugar que nos encontremos, no interesa, ¿verdad? Estamos haciendo un alto, un paréntesis para estudiar la palabra de Dios en un tema muy lindo que tendremos hoy y que tiene, por supuesto, su continuidad durante la semana, a partir del día de hoy hasta el día sábado, que realmente será maravilloso. Será maravilloso el ver lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña en su palabra. Bien, Jesucristo y el nuevo orden mundial, y ya vimos, ¿verdad?, lo que es el nuevo orden mundial, pero ahí tenemos el certificado que tendremos del curso y estaremos enviando, como ya dijimos, a partir del fin de semana. Vayamos completando nuestros requisitos, hay una cantidad de personas, ya suscríbanse, no se olviden de suscribirse, allí aprieten, ¿verdad?, para suscribirse y tener todo en orden, y vamos adelante en este hermoso seminario que estamos teniendo, que es para bendición de todos nosotros. Hay varias preguntas que están llegando, vamos a contestar en estos días algunas de ellas que son muy importantes y por supuesto felicitamos a los que hacen preguntas, pero vamos a contestar con la palabra de Dios, no simplemente lo que se nos ocurre, ¿verdad?, lo que Dios dice. El tema de hoy, como vemos en la pantalla, miércoles 10, un nuevo planeta al fin de 1000 años. Y pusimos introducción, porque es realmente una introducción. En realidad el tema va a terminar en el juicio final de Dios. Será algo muy grande, apasionante lo que vamos a ver, pero es necesario que veamos hoy algo que tiene que ver con nuestra mayor esperanza y gloriosa esperanza con claridad. Dios ha dicho las cosas para nuestra felicidad, para nuestra bendición eterna. Ahora bien, el jueves 11, un nuevo planeta al fin de 1000 años. En la primera parte, diríamos, de ese tema, porque este otro que tendremos hoy es introductorio, ¿verdad? Y el viernes 12 tendremos allí un tema, un nuevo planeta, ¿verdad?, y al fin de 1000 años, como ya dijimos, pero en la segunda parte. Y el tema del sábado, una inquietud para mañana, porque se las dejo allí, ¿verdad? Un tema vibrante. Ya hagamos planes para realmente aprovechar este tema y será el horario que ya mencionamos el sábado anterior, o sea, 16:30 horas o 4:30 p.m. De manera que es sencillo, ya podemos recordar y vamos a tener ese tema. Bien, la entrega de la Biblia de hoy. Realmente vamos a felicitar aquí, esto me entregó la comisión para que podamos realmente mostrarlo simplemente. Después la persona, si desea, nos envía la foto y le vamos a hacer llegar de la mejor manera posible, ¿verdad?, ya que estamos en pandemia y esto perjudica un poquito, pero estamos entregando el ejemplar de las Sagradas Escrituras. Felicitamos a Oscar Bubilowski por haber obtenido este ejemplar de las Sagradas Escrituras. Que realmente Dios pueda bendecirlo y pueda guiarlo en todo, al estudiar y escudriñar las cosas del cielo para prepararnos para esa eternidad que nos aguarda a todos, a menos que la rechacemos. Eso es lo tremendo, ¿verdad? Y allí está el niño orando. Ojalá que volvamos a ser como niños en las cosas espirituales. Que tengamos la fe sencilla de un niño al orar. Jesús dijo, si no volviereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entendamos esto, porque a veces queremos razonarlo todo. Vamos a orar. Recordemos que vamos a orar también por la gran cantidad de pedidos de oración que están llegando y también por el programa de este día. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por que tú estás a nuestro lado. Nos acompañas y nos guías en este mundo tenebroso de pecado, lucha contra el dragón, la serpiente antigua. Pero querido Padre, sabemos que pronto va a terminar este conflicto, tú vendrás a buscarnos y tendremos un nuevo hogar, donde no habrá más muerte, dolor, ni tristezas, ni desengaños. Querido Padre,
Te rogamos por los inmensos pedidos que están siendo hechos. Tú conoces a los enfermos, conoces a los que están sufriendo por problemas de trabajo, conoces a aquellos que están sufriendo porque están desanimados, desalentados, y también esa es una enfermedad, ¿verdad? Están sufriendo realmente de esos momentos difíciles de la vida. Acompáñanos porque la única esperanza en ti y tus promesas puede darnos la verdadera paz en nuestra vida. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, ahora vamos al tema de hoy, ¿verdad? Que es un tema maravilloso. Un nuevo planeta al fin de 1000 años en su introducción, como ya mencionábamos, ¿verdad? Y ahí tenemos el título en la pantalla. ¿Por qué? Pues me pareció que la palabra de introducción podía ayudarnos, ya que en realidad el milenio va a comenzar con un evento muy grande, que todos esperamos, pero queremos saber un poco más acerca de esto. Del día glorioso, cuando el Señor nos llame a la vida eterna y ya no haya más pecado, miseria y dolor en este mundo. Cristo estaba por irse a los cielos y Él le encarga algo a sus discípulos. Le encarga que sean guerreros como Él fue un guerrero. Cristo a veces lo entendemos mal. Creemos en un Cristo melancólico, en un Cristo encorvado. ¿Cuántos cuadros son terribles en cuanto a la descripción del carácter de Jesús? Amigos, Cristo fue feliz, pero fue un ser, por supuesto el Hijo de Dios, un ser que manifestaba constantemente la alegría del cielo y por lo tanto también la autoridad del cielo. Leamos lo que le dijo a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un tema muy grande que ya lo vamos a ver. Pero ¿saben? Aquí habla acerca del bautismo, que es el momento cuando aceptamos plenamente la verdad y a Jesús. Ahora bien, acá dice en San Mateo 28, 19, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos. O sea, que el ser humano, cuando se convierte de corazón, va a luchar para que los demás conozcan la verdad, para que entiendan el único camino que nos conduce a la eternidad. No hay varios caminos. Recordemos, mis amigos, esto. No hay varios caminos, hay uno solo, el que nos conduce a una eternidad. Es verdad, antes no conocíamos esa verdad. No entendíamos la palabra de Dios, no entendíamos las grandes profecías. Bueno, la palabra de Dios es una profecía en realidad, no es otra cosa que eso, porque toda la verdad de Dios está inmersa dentro de la profecía. El que no entiende las profecías no entiende tampoco a Dios. Esa es la realidad. Pero tenemos que comprender, por eso es que estamos estudiando y hemos puesto estos títulos que ya sabemos. ¿Qué más le dijo Jesús a sus discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A veces interpretamos mal este pasaje, y yo me he escuchado muchas veces a grandes hombres que llevan o predican y usan el pasaje de aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una condición que aquí es recalcada. Y está hablando de la proclamación del Evangelio eterno, llevando a ser discípulos a las naciones. El Señor murió en la cruenta cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos y heredar la vida eterna. El Señor nos habrá de llevar en sus brazos por esa eternidad que nosotros no podemos entender. Toda una eternidad es la que está en juego. Cada vez que Él nos llama al arrepentimiento y nos llama para que nos entreguemos a esa verdad, que hagamos su voluntad. Nosotros no tenemos poder, pero Él murió en la cruz del Calvario para darme el poder. No hay excusas. No podremos decir en el día final, Adán pecó. No, yo pequé porque no he aceptado el don que el Señor dio para que yo vuelva realmente a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Ahora bien, miren lo que Cristo habla acerca de lo que es la vida cristiana. Allí en San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué pasaje, ¿verdad? A veces también entendemos el cristianismo como una vida sin luchas. Y no es así, amigos míos.
Por eso a mí me alegra cuando ustedes mandan preguntas, y hay muchas preguntas, me alegra cuando hacen consultas, está el personal indicado para contestar las preguntas, inclusive cuando se está dando el programa mismo. De manera que pregunten, porque tenemos que entender los dichos del Todopoderoso. ¿Cuántos hacen negocio de tal forma que dicen acepten a Cristo y ya no tendrán más problemas? Acepten a Cristo, no tendrán más enfermedades. Acepten a Cristo y les irá bien en todos los negocios. No es así. ¿Qué dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en mí, dice Jesús, tengáis paz. ¿Qué paz? La paz de la vida eterna. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, este mundo pasará. Este mundo va a terminar. Este mundo de muerte dejará de existir, ¿verdad? Y dolor y sufrimiento. Ahora bien, Cristo fue bautizado allí en las aguas del Jordán, como vemos en la pantalla. En realidad, Juan se oponía en primer lugar y decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo lo mira con esa paz que Él vino a traer a este mundo y le dice, Juan, entiende, conviene que cumplamos ahora toda justicia. Y entonces ambos descendieron al agua y Cristo fue bautizado. Y cuando Él salió de las aguas bautismales, una luz gloriosa y en forma de paloma, dice la palabra de Dios, descendió sobre Él. Era el Espíritu Santo de Dios, para capacitarlo para realizar la gran obra mesiánica que Él tendría que hacer en tan solo 3 años y medio, conforme decían las profecías, ¿verdad? Ahora, ¿saben que la Biblia es tan grande que ya el Salmo que vamos a ver hoy, Salmo 24, narra hasta las palabras que se habrán de pronunciar cuando lleguemos a la eternidad? Todo está predicho. Ni el Señor no se le escapa ningún detalle. Y en su amor y misericordia nos habla aquí de la santidad, nos habla aquí también de cuando lleguemos a la eternidad, de qué palabras se dirán, de los coros celestiales, etcétera. Tantas cosas maravillosas que vamos a ver en este tema que introduce la temática hermosa del milenio, como veremos. Vamos a leer Salmos 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Crees tú realmente que la tierra es del Señor? Claro, Él 2 veces, yo diría, la ganó. ¿Por qué? La hizo para nosotros, Él es el dueño y nos puso a nosotros como mayordomos. Pero como el ser humano no fue un mayordomo fiel, Cristo murió en la cruz del Calvario y le sacó a Satanás el dominio y ahora, yo por eso digo 2 veces de Él. Y Jesús la ganó para entregársela al hombre en el día postrero, ¿verdad? Cuando Él termine con este mundo de tristezas. Entonces tendremos un nuevo hogar. Y aquí habla, ¿verdad? Él es el dueño de todo. La grandeza de un Dios eterno. La grandeza de un Dios creador. Cuando miramos las montañas, cuando miramos la naturaleza, nos habla de la creación. Es imposible, saben que la bajeza humana, yo diría sí, perdónenme el término, pero la naturaleza humana nos lleva a dejar de creer en Dios. ¿Cómo va a existir una mente, un cerebro que tiene millones y millones de neuronas y existen por el azar? Dios hizo perfecto todo. Y aún la naturaleza nos habla de la grandeza de un Dios eterno que existe desde el siglo y hasta el siglo, eternamente, para siempre. Ahora bien, el Señor habita en su trono excelso. Vemos allí simplemente un cuadro que ilustra algo basándose en el Apocalipsis, ¿verdad? De lo que es el trono excelso de Dios, que resplandece de gloria y de gloria eterna. Ahora bien, el salmista, allí en el Salmo 24 que estamos estudiando, el verso 3, dice lo siguiente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora bien, imagínense la pregunta, ¿verdad? El creador del universo, el todopoderoso, aquel que es santo y aquel en que los querubines y serafines en torno a ese trono exclaman constantemente, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ahora, la pregunta
el salmista piensa en su propia condición. Piensa la profecía en nuestra propia condición natural. Hace ya casi 1000 años atrás fue dado esta profecía. Miren lo que dice allí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá llegar a ese lugar? Con nuestros harapos, ¿verdad?, del pecado, en el fango, en el lodo en el cual hemos nacido. Por supuesto, por nuestras fuerzas jamás llegaremos al cielo o llegaremos a la eternidad. La respuesta contundente que da el mismo Salmo, ¿verdad?, dice lo siguiente. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuán tremenda es la respuesta que nos da allí este enorme texto bíblico. El limpio de manos y puro de corazón. O sea, el Señor no acepta una vida doble. El Señor no acepta una vida y son las características nuestras, de todos. En realidad, la naturaleza humana es doble, ¿verdad? Un día andamos con el deseo de hacer la voluntad de Dios, bueno, el Espíritu Santo nos llama, pero otra vez volvemos a caer. Es el drama terrible, la lucha, el conflicto que se lleva a cabo en nuestra mente. Satanás lucha para cautivarnos, pero Cristo en su poder, con el Espíritu de Dios, lucha ¿para qué? Para salvarnos, para que podamos heredar la salvación. El limpio de manos y puro de corazón. Y continúa diciendo, el que no ha elevado su alma, su corazón ¿a qué? A las cosas vanas, ni jurado con engaño. Y continúa diciendo el versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amigos míos, entonces Dios es Dios, es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque algunos tienen el concepto, y el concepto popular de la religión es religiosidad simplemente. Amigo mío, no se trata de que alguien te va a empujar al cielo, no. Se trata de anhelar la eternidad. Se trata de anhelar un mundo eterno. Se trata de anhelar vivir con Cristo. Se trata de anhelar vencer el pecado. No ya amar el egoísmo, los celos, la envidia, todas estas cosas que son satánicas, ¿verdad? Y solamente ahí está la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová, como leíamos hoy? ¿Quién subirá? Si por naturaleza somos así nosotros. Jamás el hombre natural podría heredar la vida eterna. Si llevásemos un hombre y lo sacamos de París, por decirlo, de Inglaterra o qué sé yo, de cualquier parte del mundo, y repentinamente lo llevásemos y lo colocamos en la eternidad, al lado del trono de Dios, ¿podría ser feliz? No, porque a ese hombre le gusta robar, mentir, vive en la incertidumbre, le falta la fe, etc. Somos totalmente, o sea, no es un capricho de Dios la salvación. Tiene que ver con el cambio de naturaleza, con el cambio de vida. Ahora bien, allí vemos a Jesús en la hora final de su ministerio aquí en la tierra. Voluntariamente el autor de la vida fue hasta el Gólgota cruel. Él veía a los dos ladrones porque Satanás había dado las cosas y los líderes religiosos de aquellos días lo habían clavado ya 2 cruces al lado, ¿verdad? Para decirle, ahora te toca a ti. No estaba con esa túnica tan hermosa como allí lo pintó el que hizo este cuadro, porque era una túnica ensangrentada. Y ahora Satanás lo torturaba en su mente y le decía, te llegó la hora, ¿qué vas a hacer ahora? Como el más vil pecador vas a morir dentro de los 2 ladrones más empedernidos. Así es el autor del pecado. Siempre lucha contra Dios, lucha contra la verdad de Dios. Y cuando se va a realizar algún plan grande, el autor del pecado mete alguna cosa para que no hagamos las cosas de Dios. Es así, es una lucha cotidiana, permanente. No somos nosotros los que podemos hacer las cosas de Dios. Ahora bien, contesta allí el salmista, el versículo 6, leeremos. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Allí estaba Jesús, después de 1000 años del texto que estamos leyendo hoy. Estaba colgado en el madero, ¿verdad? La naturaleza estaba estremecida porque Él la había creado. Y ahora aquí, ¿verdad? Dice allí Salmos 24, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ustedes saben, la palabra Jacob significa engañador. De manera que, por eso Dios le cambió el nombre a Jacob cuando él se convirtió realmente
en una lucha muy grande en su vida que tuvo, porque era engañador. Y le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa vencedor. Pero vencedor significaba que Jacob luchaba todos los días y podía vencer gracias al poder de Cristo. Ahora bien, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, de Jacob. De manera, amigos míos, que allí en la cruenta cruz del Calvario había dos ladrones. Uno insultaba a Jesús, porque la verdad eterna de Dios es así. ¿Nos lleva a la furia contra Dios o nos lleva a enternecer nuestro corazón y a llorar porque somos de Dios? Eso es lo que realmente es la salvación. Es notable, ¿verdad? Y entonces allí estaban los dos ladrones. Y uno le dijo, ¿por qué? Si eres hijo de Dios, que ordena que descendamos de la cruz. E injuriaba a Jesús, dice la palabra de Dios. Mas el otro ladrón, que estaba recordando su vida, toda su existencia, por qué él había sido colocado en un calabozo y destinado a morir. Saben, amigos, recordando los días cuando él conocía a Jesús, porque ese ladrón había conocido la salvación, no a Cristo en forma personal. Recordaba las profecías aún mesiánicas porque las conocía. Entendió que el que estaba muriendo realmente era el Mesías. Y ese recuerdo lo llevó ahora a ponerse en armonía con Dios. Y le dice al otro ladrón, ¿ni aún tú temes en la hora de la muerte? ¿Ni aún tú temes en esta hora? Y entonces ahora dirige su vista llorosa, como nos puede pasar a nosotros, hacia un solo lugar, el único lugar de nuestro socorro, que es Cristo, nuestro amado Salvador. El gran profeta de los profetas, porque así se lo llama también en la palabra de Dios, ¿saben? Allí estaba Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en un instante el Salvador del mundo, ese fue el consuelo más grande que Cristo pudo recibir allí en la cruz del Calvario. De cierto te digo hoy o ahora, estarás conmigo en el paraíso. Y desde ese momento ya ese ladrón encaró diferente aún la muerte. Él sabía que iba a morir, pero ya la muerte era una muerte pasajera. Él sabía que estaría con Cristo para siempre. Recibió la paz de la cual hablábamos al comenzar el tema. La paz que sobrepuja todo entendimiento y que proviene del Señor, ¿verdad? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Allí dice el texto bíblico de San Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Miren qué tremendo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la tierra tembló, hubo un tremendo terremoto. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que ese terremoto fue tan grande y en una mano misteriosa de paso rasgó el velo del templo que separaba del lugar santo al santísimo, que de paso el santuario fue hecho para que nosotros entendamos el ministerio de Cristo exclusivamente, no fue hecho para otra cosa, sino para que entendamos todo el ministerio de Jesús hasta cuando Él regrese por segunda vez. ¡Cuán admirable es Jesús! Ahora estaba muriendo el verdadero Cordero. La sangre de millones de corderos habían sido derramadas allí, pero ahora Jesús moría como el único Cordero. Él es el Cordero de Dios, el único que puede sacar, ¿verdad?, nuestros pecados y darnos la victoria sobre el pecado. Y tan grande era la victoria de Jesús que dice que al temblar la tierra, los sepulcros se abrieron, saltaron, no pudieron permanecer cerrados. Pero atendamos. También la Biblia dice que muchos, y saliendo de los sepulcros, verso 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, dice allí, vinieron a muchos a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De manera que la única garantía de nuestra redención y nuestra resurrección es la resurrección de Jesús. No hay nada que hacerle. Y cuando nosotros nacemos una vida nueva, estamos entendiendo indudablemente que es esto lo que nos llevará a la eternidad por el poder de Cristo.
No es que nosotros tenemos poder. En la palabra de Dios encontramos ese poder. En la palabra de Dios encontramos la grandeza del poder de Dios y de la victoria sobre el pecado. Amigos, esto es así. Nunca creas que por obras seremos salvos, de ninguna manera. Todos los días cometemos errores, todos los días, pero el Señor, no hay pecado que no pueda perdonarnos. Eso es lo grande. Que el hombre pueda sentir el llamado de Dios y el Señor pueda borrar nuestras transgresiones porque confiamos en el Todopoderoso. ¿Qué habrá sido para Pilato, por ejemplo, que había entregado a Jesús? Cuando dice aparecieron a muchos de los resucitados, la Biblia no dice quiénes fueron, sin duda que fueron algunos profetas, solamente que la palabra de Dios hablaba de las primicias, o sea, de los primeros frutos. Ahora resucitaron junto con Jesús. Y fueron los que acompañaron a Cristo hasta los cielos cuando Él subió a los cielos. Ahora bien, ¿qué habrá dicho Pilato cuando se encontró con uno de los resucitados? Por eso el vil Pilato, que era cobarde y miserable, se lavó las manos, ¿verdad?, cuando tendría que haber salvado a Jesús. Esa es la realidad. No decidió por Cristo, amigos míos. Puede ser que a veces en la vida ya hace tiempo que conocíamos la verdad y la salvación y la dejamos a un lado. Dios espera que vuelvas. En la Biblia está la parábola del hijo pródigo, para que vuelvas. Deja las cosas que son del pecado. Vuelve a Dios, sal del lodo de los cerdos y vuelve al Todopoderoso. No confíes en el hombre, confíes en el Rey del universo. Confía en aquel que venció el pecado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Y también, en forma simbólica lo digo ahora, aparécete a muchos que no conocen la verdad. Llévales el mensaje de la salvación. En este momento con invitaciones a través de nuestros celulares y nuestros smartphones, ¿verdad? Invitando, dándoles el link, los volantes y demás. Compártelo con tus amigos, con los que tú conoces. No te alimentes tú solamente, sino que comparte con ellos, para que ellos también puedan sonreír un día junto al árbol de la vida con la sonrisa de la eternidad. Sí, amigos míos, cuán grande es lo que Dios nos habla aquí, ¿verdad? ¿Y qué habrán dicho los líderes religiosos de aquellos días? ¿Qué habrá dicho Anás y Caifás? Que temblaron de horror, no tuvieron más paz en su corazón mientras vivieron, nunca más, porque se dieron cuenta que habían crucificado al Cordero de Dios. Habían llegado a ser tan viles que no habían reconocido ni siquiera al Mesías. Estaban condenados para siempre y se levantarán en el día postrero, ¿verdad?, en esa resurrección especial que ya hablamos. ¿Para qué? Para ver a Jesús viniendo en gloria y majestad, porque Jesús les dijo que eso va a ocurrir. Ahora, lo llevaron hasta la tumba. Allí estaba el autor de la vida, inerte, sin vida. Los discípulos le oraban, llevaban ese cuerpo inerte para colocarlo en la tumba, claro, la tumba regia, porque la profecía decía que sería sepultado en una tumba regia o rica de aquellos días. Y José de Arimatea fue el que otorgó su propia tumba para que él, Jesús, pudiese ser sepultado allí, ¿verdad? ¿Cómo se cumplen las cosas de Dios? En forma exacta. Los discípulos no tenían dinero, no tenían nada, eran pobres. Pero ellos serían bautizados por el Espíritu de Dios y llevarían el mensaje al mundo. Y ahora aquel hombre rico, porque se había convertido de corazón, él entregó todo lo que tenía para la causa de Dios, de paso. Eso lo dice la Escritura. Pero saben, en este caso su propia tumba, para él fue un honor entregarla para aquel que había conocido que era su poderoso, su Salvador. Y el Señor salió victorioso, así como vemos. Victorioso de la tumba. Él es nuestro poderoso Rey. Satanás y sus huestes que estaban en torno a la tumba, los demonios y los soldados romanos, para impedir. El sello romano había sido colocado sobre la tumba como garantía de que realmente no habría resurrección, porque Jesús había hablado de que Él habría de resucitar, ¿verdad? Entonces, allí estaban los demonios con todo su poderío, Satanás mismo en primer lugar, pero cayeron y como instantáneamente cuando vieron ese ángel glorioso como un relámpago, dijo a Jesús: tu Padre te llama.
y Cristo salió victorioso de la tumba en ese día. Salió para instruir a sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos. Los instruyó, los capacitó para que sean discípulos realmente, como tú debes ser un discípulo y como yo debo ser un discípulo, predicando y llevando las nuevas, llevando el remedio en este mundo caído que no tiene soluciones, ¿verdad? Totalmente arruinado. Ahora, Cristo comenzó a ascender a los cielos. Los discípulos, en primer lugar, con cierta tristeza, veían que su amado Maestro ya no estaría más con ellos, pero Él les había dicho: yo os enviaré al Consolador, vendrá el Espíritu Santo de forma especial, para acompañarlos, para dirigirlos, y dirigiría a su pueblo todo hasta el fin, desde la cruz hasta cuando Jesús regresase por segunda vez, ¿verdad? Y ahora allí vemos el momento cuando Cristo se despide, ¿verdad? Tremenda nube. Y así como Jesús ascendió a los cielos, amigos, así también va a regresar. Ahora bien, miraban mientras Cristo ascendía más y más y más y más, hasta que perdieron casi de vista, pero saben, Él estaba escoltado por millones de ángeles cuando ascendía a los cielos. Y 2 ángeles poderosos descendieron de esa nube para decirles algo a los discípulos que miraban a su Salvador. ¿Qué les dijeron? Ahí están las palabras en Hechos 1, versos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa, ¿verdad? Ellos no pudieron, así son los seres celestiales, como tenemos que ser nosotros. ¿Cómo se iban a quedar acompañando a Jesús? Anhelaban ir con él, acompañándolo, pero vinieron. ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así como lo veis que se fue al cielo, así vendrá cuando llegue el momento para buscarlos otra vez. La esperanza más gloriosa. Cristo se iba a los cielos, ahora al santuario celestial, para interceder por nosotros. Por eso el santuario es tan sagrado que nunca tenemos que usarlo como ejemplo para otras cosas. El santuario fue puesto por Dios, me refiero al santuario terrenal, para enseñar al hombre lo que fue el ministerio de Cristo, desde su muerte, en su intercesión, en el lugar santo y santísimo, hasta cuando Él regrese por segunda vez y la gracia se termine para siempre. Cuidado con estas cosas. Seamos leales con Jesús. Hermanos en Cristo Jesús, arrepintámonos de corazón, seamos espirituales, huyamos de toda especie de maldad y de pecado, para que podamos así andar cerca del Señor. Y ahora, cuando Cristo estaba llegando ya a las puertas eternas, donde serafines y querubines, ángeles gloriosos, escoltan y cuidan la entrada al trono de Dios. Algún día veremos estas cosas. Pero el Señor reveló esto antes de que nosotros participemos de ella. Ya vamos a ver enseguidita, para que entendamos, aunque sea pálidamente, lo que es la eternidad. Porque cuando Él se aproxima allí, voy a leer ahora el pasaje en primer lugar. El Salmo 24, versículos 7 y 8 dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y ahora los ángeles preguntan, ¿verdad? Los santos ángeles preguntan y dicen, y entrará el rey, perdón, dije mal. Voy a leer de nuevo el pasaje. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y ahora se escucha una pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? No porque los ángeles no supiesen. Ellos sabían la victoria de Jesús. Pero ahora, para resaltar la victoria, cantan los coros celestiales. Y ahora preguntan los guardianes. Allí estaba Jesús, detenido para entrar e ir hasta el trono de Dios. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Por eso en la Biblia se lo llama Miguel, que significa quien es como Dios, pero se lo llama Miguel porque es el que lucha contra el pecado.
el que dio su vida para vencer al pecado, el que está luchando para que nosotros seamos salvos, para que dejemos el rencor, la envidia, los celos, todas esas cosas que son del mal, dejemos de robar, podamos guardar el Santo Sábado, podamos hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Solamente así, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el cántico y el cuarteto canta de esta manera, para que nosotros meditemos en serio. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba le esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Él venció por nosotros, ¿verdad? Y saben, amigos, el tema que tiene que ver, que un nuevo planeta después de 1000 años, tiene que ver con esa resurrección y con lo que hoy hemos visto en gran manera. Por eso estamos viendo esto hoy, para que tengamos una introducción bien clara. Él volverá por nosotros. Y amigo mío, ¿cuántos hay millones de cristianos que creen en la cruz, que Cristo murió por ellos, hablan de esto, pero creen después en un ser incorporal, que no es extracorpóreo, raro, ¿verdad? Creen en la inmortalidad del alma, cosas raras. Cristo vendrá para buscarnos. La resurrección es un milagro. Él nos va a volver a crear, como también va a volver a ser este planeta de nuevo cuando Él regrese, pero tenemos que ver todo eso en las Sagradas Escrituras ahora. Él vendrá escoltado por millones de ángeles cuando Él regrese, para llevarnos al hogar eterno, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 51 al 53 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Así como estamos, nunca veríamos a Dios. No podíamos soportar ni siquiera un rayo de la gloria de Dios. Porque Adán y Eva eran creados a imagen de Dios. Pero cuando Él nos saque de la tumba, como menciona aquí, esto mortal será vestido ¿de qué? De inmortalidad. El Señor nos dará nuevas neuronas. El Señor nos dará nuevas células que son mortales. Él nos va a crear inmortales y iremos creciendo en estatura y en inteligencia hasta alcanzar lo que fue Adán y Eva en el principio, ¿verdad? Antes del pecado, y así escalaremos luego las alturas cerca del Señor. Qué grande será cuando se cumpla este pasaje también de la Escritura, o estos pasajes.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Estás, amigo mío, entendiendo estas cosas? ¿Estamos comprendiendo lo que se está jugando en nuestra vida? Yo quiero decirles algo, amigos, no nos desanimemos en la existencia. El desánimo es normal porque somos seres humanos, pero ¿saben? Puede ser que tú te encuentres lejos de Dios. Conocías antes la Biblia, conocías los preceptos del cielo y sin embargo te alejaste. Pero ahora Dios está trabajando en tu vida y en tu corazón. Él no nos olvida. Mientras tenemos vida, el Señor es el que nos da cada latido del corazón en realidad. Él nos llama tiernamente para que participemos de esa gloriosa resurrección. O tal vez en esta vida estábamos con teorías equivocadas que nada tenían que ver con la salvación. Nacimos en el error. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo de error, de 1000 religiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No te preocupes por eso. El ladrón en la cruz del Calvario solamente ahora entregó su vida a Jesús y le dijo: Señor, cámbiame. Yo no merezco, pero tú me lo darás. Amigo mío, cuando nos entregamos a Jesús en los días de vida que Dios nos da, seremos discípulos de Jesús. Y vamos a guerrear con Miguel, que es nuestro príncipe, ¿verdad? Mientras batallemos para lograr la eternidad y ser salvos en el día postrero. Ahora bien, continuemos leyendo en la palabra de Dios. Dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia compara la muerte con un sueño, o sea, la inconsciencia simplemente. Y así es. Tú mueres ahora y será así menos que un segundo. Y en el despertar vas a tener ese pensamiento que tuviste cuando en el último momento estarás despertando para ver al Rey del Universo viniendo con poder y gloria en las nubes de los cielos. Estamos entendiendo esto. Así es nuestro poderoso Salvador, nuestro Rey, nuestro poderoso capitán, ¿verdad? Por eso allí dice el apóstol: así también traerá con Jesús. Si crees en Jesús, y saben, por eso todas las profecías están centradas en Cristo. No hay profecía sin Cristo, como tampoco hay Cristo sin profecías. Es así. Estoy hablando de las profecías de la palabra de Dios. Toda la Biblia es una gran profecía. Y eso es lo que tenemos que entender. Si no entendemos eso, no entendemos nada de la Biblia todavía. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué texto hermoso. Pablo habla allí y él habla de su experiencia, de su amanecer eterno, porque él estaba seguro, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire, dice. Saben, ahí estamos en el comienzo del milenio. Para entenderlo, ya el día de mañana en su primer parte. Por eso era necesario que repasemos estas cosas. Dios nos llama a una vida nueva, a una vida transformada cerca de Él. Y ahora, cuando nosotros junto a Cristo, con las multitudes enormes de ángeles y la multitud enorme de salvados, nos acerquemos a las puertas eternas y nuestro poderoso caudillo, me refiero a Miguel, Cristo, nuestro amado Salvador, esté al frente, ¿qué palabras se van a repetir otra vez? Las mismas que el Señor inspiró y dejó en la profecía. Por eso es imposible ser cristiano sin conocer la profecía de Dios. Allí está de nuevo el texto de Salmo 24, 9 y 10. Leamos. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
este texto, ¿verdad? Y entraremos por las puertas perlinas de aquel hogar, amigos. Cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre. Pero el Señor ha revelado lo necesario para que podamos ser salvos y llegar a la eternidad. Por eso el tema que tendremos en el día de mañana, en su primera parte, un nuevo planeta al fin de 1000 años. Ya hemos comenzado en realidad el milenio al tratar esto, pero ahora hicimos la introducción para entender todo eso que es maravilloso. No nos olvidemos de invita a tus contactos, a todos, pon contactos allí en tu celular, familiares y amigos, porque es la forma de ser discípulos de Jesús. Si amamos al Rey, amemos a nuestros semejantes. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tema. Te rogamos que tú nos ayudes para que podamos estar presentes en el día final. Y que cuando se exclame lo que fue revelado por Dios y se diga alzado puerta a vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria, nosotros podamos estar junto a Jesús, nuestro amado Salvador, para entrar por las puertas que terminarán en el trono de Dios cuando conozcamos ese trono. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, pidiéndote, Señor, que bendigas a todos mis apreciados amigos y hermanos en la fe esparcidos en la tierra. En el nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén.